Muy bien, damos gracias al Señor por tener esta oportunidad, esta nueva oportunidad de acercarnos a su palabra, a pesar del frío, las inclemencias del tiempo. Parece que el invierno llegó antes de lo presupuestado, pero gracias al Señor por poder igualmente ir a la palabra, poder reunirnos en su nombre con el propósito de ser edificados también por su palabra. Vamos a Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, vamos a leer del versículo 25 al 38. Lucas 21, versículos 25 al 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también, vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Contextualizando, recuerdan ustedes que estamos en los últimos días antes que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Ya está en Jerusalén, ya salió del templo, está en el monte de los Olivos, y los discípulos se acercan, 4 discípulos en particular, que dice Marcos cuáles son, se acercan con el propósito de hacerle una pregunta al Señor, que es una pregunta doble, y de esa pregunta brota entonces lo que se denomina como el sermón del Monte de los Olivos, que tenemos aquí bien sucinto, bien resumido por parte de Lucas. Mateo lo extiende mucho más, y que lamentablemente a veces ha dado más para controversia que para edificación estos textos, y la idea no es ir con un esquema preconcebido a estudiar el texto bíblico, sino ir con una mente abierta y un corazón dispuesto para que el Señor nos enseñe y sea aplicable a nuestra vida también y podamos sacar mucho provecho. Esa es la razón por la cual nos acercamos al texto, dejando que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él nos conduzca, y no nosotros llevando una idea preconcebida al mismo. Recuerden que Lucas resume lo que Mateo explica con mayor detalle respecto al sermón del Monte de los Olivos, como dije. Este sermón responde a la doble pregunta que algunos discípulos hicieron a Jesús al escuchar sobre la profecía de la destrucción del templo. Donde está mucho más claro todavía esta doble pregunta es en Mateo 24, que es el texto paralelo de Lucas 21. Vamos a leer, por favor, allí en el versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que el Señor le había dicho recién sobre la destrucción del templo. Eso es la profecía de lo que ellos se están preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Notan cómo juntan dos cosas allí los discípulos. Primero, el Señor había dicho que el templo será completamente destruido, no quedará piedra sobre piedra, y entonces ellos hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Allí hay una parte de la pregunta. Pero la segunda parte de la pregunta dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Notan que los discípulos en su cabeza juntaron dos eventos. Para los discípulos, si había destrucción del templo, entonces eso significaba que el Mesías se iba a manifestar inmediatamente. Esa era la concepción que tenían ellos respecto a la era mesiánica. Y entonces
esta pregunta, que es una sola y que tiene dos partes, el Señor la va a responder a través de lo que conocemos como el Sermón del Monte de los Olivos. Eso es lo que tenemos aquí nosotros. Entonces, la pregunta respecto a cuándo sucedería y luego la segunda parte de la pregunta, ¿y qué señal habrá del fin del siglo y de tu venida? Le dicen claramente refiriéndose a la manifestación del Mesías. No, ellos no tenían en su cabeza Cristo se va a ir y volverá, sino ellos tenían en su cabeza, cuando dicen venida, respecto a la manifestación del carácter, digamos, o sea, del mesianismo del Señor Jesucristo, del establecimiento del reino. Entonces en sus cabezas juntaron los dos eventos, porque ellos decían, si se destruye el templo, entonces también se manifestará el Mesías, porque no podemos quedarnos así sin que se cumpla lo que ellos entendían que había sido la promesa en el Antiguo Testamento. Ahora, el Señor responde a la primera parte anunciando las señales que precederían el juicio de Dios sobre Israel. Recuerdan que esa es la primera profecía del versículo 8 en adelante. Nosotros estuvimos viendo eso con detalles. El Señor dice que habrán señales físicas, habrán señales bélicas, es decir, que las naciones se enfrentarán entre sí, habrán señales de terremotos o convulsiones cataclísmicas, y luego le dice que antes de eso va a venir algo mucho más complejo para sus propias vidas, que va a ser la persecución. Ese es el énfasis que hace Lucas del versículo 12 al versículo 19, como nosotros vimos anteriormente. Luego vimos también en detalle los versículos 20 al 24 que tenían que ver con la primera profecía que se iba a cumplir de esta manera, que era la destrucción de Jerusalén por completo, versículo 20, pero cuando viereis, quiero decir, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Allí está la evidencia de que se iba a cumplir perfectamente con una señal fundamental. ¿Cuál era? Que iban a ver a las huestes romanas, a los soldados romanos rodeando la ciudad. Y entonces ahí el Señor les da a ellos algunas recomendaciones importantes, algunas advertencias, que escapen inmediatamente de la ciudad y los que están en el campo no entren en la ciudad porque va a ser completamente destruida. Ahora, no obstante, esta siendo la primera profecía, que era una profecía a corto plazo, por decirlo así, porque 40 años después efectivamente fue destruido Jerusalén, tal como el Señor lo dijo, y estas calamidades que se describen en los versículos 20 al 24 acaecieron, quiero decir, tal cual como lo habían predicho. Ahora, este mensaje no termina, no obstante, en destrucción final y definitiva de Israel. ¿Y cómo lo sabemos? Por la última frase del versículo 24. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es la frase clave que nosotros necesitamos entender y que es difícil interpretarla de otra manera a través de un esquema preconcebido escatológico y decir, la verdad es que esta frase no tiene mayor importancia en el texto porque es fundamental. Cuando dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, está hablando de un tiempo específico que tendrá un fin. Y obviamente si tendrá un fin, entonces eso significa que el tiempo en que Israel será gobernada o será ocupada por naciones gentiles seguirá por un tiempo indeterminado, indefinido, pero llegará un momento donde esto tendrá su fin. Esta primera profecía entonces está marcada por la calamidad que vendría sobre Jerusalén, pero termina con este mensaje esperanzador. Es evidente por el contexto que los tiempos de los gentiles se iniciaron con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué el tiempo de los gentiles? Porque las huestes romanas arrasaron con Jerusalén, como hemos visto, le cambiaron hasta el nombre y no permitían que ningún judío fuera, excepto una vez al año, para conmemorar la destrucción de Jerusalén. Y desde ahí en adelante se fueron sucediendo diferentes naciones gentiles que estuvieron en Israel, incluyendo a los ingleses también después antes, ¿cierto?, en el proceso desde que Jerusalén fue destruida hasta que vinieron otras naciones gentiles y pudieron tomar posesión de la tierra. Por ejemplo, los mismos turcos,
el Imperio Otomano, por ejemplo, y muchos otros tomaron posesión de Israel, incluso hasta el tiempo de las cruzadas, 1200, 1110, después de Cristo, también lucharon para poder tomar posesión, y ustedes pueden ver en la historia de Jerusalén nuevamente, de poder rescatarla, pero eran naciones gentiles todas ellas las que lucharon en ese contexto. Por tanto, ¿hasta dónde se extiende el tiempo de los gentiles? Hasta el día de hoy todavía. Podemos decir, esto, lo que estamos viviendo es el tiempo de los gentiles. Alguien dice, pero Israel volvió a su tierra, pero la tierra de Israel está fragmentada totalmente. Los palestinos tienen parte, por ejemplo, los palestinos tienen a cargo Jericó, los palestinos tienen Samaria también, digamos en posesión, la franja de Gaza también está en posesión de los palestinos, la mitad de Jerusalén está en posesión de los palestinos, de tal manera que todavía las naciones gentiles están sobre Israel. Ahora, en la frase se implica que vendrá un momento en que esto llegue a su fin y el Señor volverá a tratar benéficamente con su pueblo. Eso es lo que entendemos. Ahora, ¿cuándo será esto? Cuando el Señor regrese en gloria en su segunda venida. Es hasta que el Señor regrese en su segunda venida. Y es a partir de aquí que el Señor entonces comienza a responder a la segunda parte de la pregunta de los discípulos, apuntando a un futuro más lejano en el tiempo y diciendo que esto va a cumplirse y estas serán las señales que se cumplirán cuando Él venga nuevamente en su segunda venida. En una circunstancia anterior, relatada por el propio Lucas, en 17:20 y subsiguiente, vamos a ese texto, Lucas 17:20 en adelante, no vamos a leerlo completo, pero pasamos nosotros por él y el Señor está anunciando otra vez la venida del reino, pero de una forma muy particular, como hemos visto. ¿Y qué es lo que se enfatiza? Jesús había hablado respondiendo a una pregunta de los fariseos, en este caso sobre el estado espiritual y moral en que se encontraría la humanidad cuando Él regrese. Versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo. Y ahí comienza a explicar el estado espiritual y el estado moral que se iba a encontrar la humanidad cuando el Señor viniera en su segunda venida. Y esto se iba a acabar a través de un intempestivo evento que acabaría con esa falsa seguridad carnal. ¿Cuál sería? El regreso del Señor Jesucristo. Otra vez, esto marca la historia definitivamente. Así como en la primera venida de Cristo marcó la historia, hacia adelante y hacia atrás, antes y después de Cristo, también el evento de la segunda venida de Cristo marcará el antes y el después, pero en un sentido ya de eternidad en el caso del después. Ahora, solo a unos días de ser crucificado, el Señor apuntará las señales en el cielo y la tierra que anunciarán la cercanía de la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra. Esto traería diferentes actitudes de los hombres conforme a su estado espiritual. Estudiaremos nuestro texto de hoy puntualizando algunas cosas en particular. Primero, veremos las señales. Segundo, las reacciones. Tercero, la venida. Cuarto, la expectativa. Quinto, la ilustración. Y sexto, la certeza. Voy a repetir esto porque a través de estos conceptos vamos a ir viendo cómo se desarrolla el pasaje del versículo 25 en particular al versículo 33. Vamos a quedar hasta ahí hoy, porque luego vamos a ver cuál debe ser la actitud entonces en que se espera el regreso de Cristo, los versículos 34 en adelante. Pero hasta el 33 vamos a ver en el día de hoy. Repito entonces, señales, reacciones, venida, expectativa, ilustración y certeza. Esas son los cinco conceptos respecto a la venida de Cristo según lo que Lucas indica. Recuerden que Mateo es mucho más extenso y más detallado en todo lo que dijo respecto a este tema en cuestión. Lucas es más sucinto porque tenían dos diferentes receptores del mensaje. Lucas escribe principalmente a los griegos, a los no judíos, y Mateo escribe a los judíos esencialmente. Y por eso entonces tienen dos miradas respecto a esta misma situación, lo cual no es
contradictorio, sino es complementario. Vamos entonces a lo primero, las señales, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí están las señales que son, por decirlo de alguna manera, mucho más acotadas todavía que las que menciona Mateo, y que claramente aquí vemos una forma expresiva en el lenguaje, que es un relato, ¿cierto?, que está haciendo, que es una palabra con la que inicia una segunda parte de la profecía. ¿Cuál es la palabra? Entonces. Entonces significa después de, en consecuencia, por tanto. Todo esto podemos también relacionarlo en términos sinónimos con entonces. Entonces después del juicio de Dios sobre la nación de Israel propiamente tal, que ha sido detallado recién. Es una palabra que une el relato que recién acaba de describir. Los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, con lo que inmediatamente les seguirá. De esta manera el Señor está uniendo estos dos eventos. La caída de Jerusalén, por un lado, con el segundo advenimiento del Señor en gloria, por otro lado. Aquí hay estas típicas profecías en donde nosotros podemos entender mejor cuando uno se gana frente a dos montes, por ejemplo. Lo que uno ve principalmente es el primer monte. Si el otro quizás es más grande, uno ve la punta del otro nada más, si se gana en línea recta, pero uno no ve todo lo que pasa entre uno y otro. No sé si me están entendiendo la ilustración. De tal forma que aquí el Señor está diciendo, este es el evento que va a ocurrir. El primero va a ser ¿cuál? La destrucción de Jerusalén. Y luego viene entonces la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, pero entre este monte, el juicio sobre Israel, y la venida del Señor hay un espacio muy grande de tiempo indefinido. Entonces aquí unen las dos cosas con ese entonces. La ruina del templo, que pertenecía al periodo en que vivían, con la gloriosa venida de Cristo que yacía en una distancia lejana, se unen aquí. Mira, dijo el Señor en otras palabras, la ciudad y el templo serán destruidos. Esta catástrofe que algunos de ustedes vivirán para ver, la ruina será irreparable. Se establecerá una nueva época, una época que el Señor llamó los tiempos de los gentiles, donde estos pueblos que alguna vez fueron despreciados por los judíos, porque los judíos decían eso, el fariseo decía, gracias a Dios que no me hiciste gentil ni me hiciste mujer. Eso es lo que decían los fariseos. A los gentiles le decían literalmente que eran perros. Esa es la forma de referirse de los judíos respecto a los gentiles. Estos que fueron tan despreciados, ahora van a tomar posesión como juicio de Dios de la tierra de Jerusalén, de Israel. Pero el fin vendrá y luego, y no hasta entonces, el Hijo del Hombre entonces vendrá en gloria y esta será la señal manifiesta. Y así como habrá señales que preceden a la destrucción de Jerusalén, también habrá señales que preceden al regreso de Cristo. Y estas serán las señales que anunciarán este glorioso advenimiento. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso es lo que menciona el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. ¿Lo notan? Ahí están, en el fondo es una señal celestial, es una señal del firmamento, es una señal del cielo. Es decir, ahí se va a ver claramente que el Señor está a punto de regresar. Esta va a ser como la señal más clara de que el Señor está a punto de regresar. Mateo 24, 29 proporciona un poco más de detalles al respecto de estos signos. El sol se oscurecería, la luna no le daría su luz, las estrellas caerían del cielo y todas estas cosas que tenemos en la Escritura y que son bastante claras. Ahora, aquí hay dos posiciones. Una posición es que está hablando metafóricamente. Es decir, que cuando dice que habrá señales en el cielo, las estrellas, la luna, el sol, es una metáfora. ¿De dónde se toma esto?
del lenguaje de los profetas hebreos. ¿Mm? Es un lenguaje figurado, tiene un sentido figurado sobre la caída de los reinos. Isaías, por ejemplo, capítulo 13, versículo 10, habla de la destrucción de Babilonia, y Ezequiel, el capítulo 32, versículo 7, habla de la caída de Egipto. Y ambos utilizan este mismo lenguaje. El sol no dará su resplandor, se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán desde los cielos. Eso es un lenguaje que usaban los profetas para describir la caída de reinos. Babilonia en el caso de Isaías, Ezequiel, Egipto en el caso de Ezequiel. Ahora, esto probablemente estaba también en la mente del Señor Jesucristo, sin embargo había mucho más que eso. ¿Por qué? Porque ¿qué señal habría para la venida del Señor, que ya no va a ser un evento local, es decir, de un pueblo en particular nada más, sino que va a ser un evento mucho más amplio? ¿Qué posibilidades habría que alguien entendiera que esto era simplemente en sentido figurado y que no habrían señales verdaderas, reales, digamos, en los astros? Por supuesto, si no hubieran señales reales en los astros, entonces, ¿quién se daría cuenta que es una señal de que Cristo está pronto a regresar? Nadie. Nadie. O sea, nadie se preocupa porque hay una señal en sentido figurado. No sé si me entiende. Tiene que ser necesariamente algo visible, algo obvio y algo evidente. Es probable entonces que nuestro Señor, mientras usaba lenguaje y figuras familiares para el pensamiento hebreo, presagiara un cumplimiento literal de sus palabras. Un teólogo pintorescamente compara nuestro globo terráqueo, justo antes del segundo advenimiento, con un barco crujiendo en cada madera en el momento en que se hace pedazos. Obviamente este teólogo era del pasado porque hablaba de los barcos de madera, ¿cierto? Pero noten lo interesante. Él dice que él compara nuestro globo terráqueo como un barco crujiendo en cada madera en el momento en que se hace pedazos. Cuando se empieza a presionar por las olas un barco de esa naturaleza, empieza a crujir. Porque eso es lo que hace la madera, ¿cierto? Y entre más cruje, quiere decir que está más cerca la destrucción de ese barco. Y esa es la forma en que él expresa lo que está pasando. En otras palabras, las fuerzas naturales, como le llamamos nosotros, van a caer en una especie de caos, donde ya las leyes naturales no van a regir a los astros y a las estrellas, ¿cierto? En este caso el sol, la luna y las estrellas, sino que es como si todo se viniera abajo. Ese es el sentido, va a haber una convulsión cósmica. A eso se está refiriendo. Eso, ¿cómo podemos saber que eso va a ser así antes del regreso de Cristo? Bueno, 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10. En el contexto de que justamente Pedro explica que habrán burladores que dicen, no, desde siempre han dicho que volverá y no vuelve, y que el mundo ha permanecido así desde siempre. Bueno, veamos el versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, claramente habrá una señal en los cielos evidente, notoria. Y es interesante porque en los cielos, si hay una señal en los cielos, bien arriba en los cielos, todas las personas de todo el mundo las podremos observar. Ya sea día o ya sea noche. Por lo tanto, estas señales son evidentes, son notorias. Es imposible poder decir, no, está hablando en forma simbólica nada más. No, son señales reales y notorias desde la perspectiva física también. Disturbios físicos entonces precederán a la segunda venida del Señor. Noten cómo eso no se dijo respecto a lo que pasó con la profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Entonces aquí es donde no podemos caer en una interpretación errónea pensando que se trata esto simplemente de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esta es una visión preterista, es decir, del pasado. No, esto ocurrió y lo demás ya no tiene sentido porque esto se cumplió. No. Esto no se cumple
porque del versículo 25 en adelante, entonces enlaza lo que primeramente explicó sobre el juicio sobre Jerusalén y el próximo evento que va a ocurrir y tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Estas señales dan lugar entonces a lo que nosotros entendemos como, o lo que dice la Escritura ahí, que el Señor viene, versículo 27, allí lo dice en forma directa y literal. Estas son las señales entonces, esta es la señal, la gran señal. Pero esto va a producir un efecto en la gente. Miren lo que dice el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en la estrella, y en la tierra angustia de las gentes confundidas del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. Utiliza 3 palabras allí muy interesantes que muestran la reacción de esas personas que van a caer en un temor y un terror terrible al ver lo que está pasando. Cuando hay un terremoto, algo bastante fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, como el terremoto del 2010, ¿qué es lo que se produce naturalmente en el corazón de las personas? Terror, ¿cierto? Eso es natural, es natural en el ser humano. Y cuando esto permanece, imagínense, un terremoto así, de esa magnitud, pongamos un caso, situaciones terribles en el cielo, donde uno ve como que las estrellas están cayendo del cielo en gran cantidad, o cometas, ¿cierto?, pasan de un lado a otro, el sol se oscurece de pronto por un largo tiempo, obviamente, ¿qué va a pasar? Un terror va a invadir el corazón de las personas. Entonces, eso es lo que está diciendo, y esto es lo segundo, las reacciones. Se fijan, las reacciones producto de lo que acaba de decir en el versículo 25. Ante las convulsiones en los cielos, muchos se llenarán de angustia, interpretando estos fenómenos cósmicos como un presagio de algo más terrible que debe venir sobre la tierra. Me acuerdo que antes siempre la gente tenía ciertas, obviamente en términos supersticiosas, ¿cierto?, decía, cuando ocurre esto es porque algo va a venir. ¿Se acuerdan? Cuando hacía mucho calor de repente, un terremoto, capaz que esté por venir. Siempre la gente ve un cierto evento y presagia lo que puede venir. En este caso, como es un evento cósmico y una convulsión mucho más terrible que nunca se ha visto en la Tierra, porque a eso apunta una señal realmente, entonces la situación todavía será mucho peor. La palabra angustia también se puede traducir apropiadamente a ansiedad. Denota ansiedad de la mente, tal ansiedad como la de las personas tienen, lo que las personas tienen cuando no saben qué hacer para liberarse de las calamidades. Ansiedad de tal manera de poder tratar de buscar una salida y no encontrar ninguna. Algo que lo abruma, en definitiva. Y significa aquí que las calamidades serían tan grandes y abrumadoras que no sabrían qué hacer para escapar. Habría una ansiedad profunda producto de las convulsiones celestes. Con la palabra confundidas, más bien se entiende perplejidad. Da cuenta de su perplejidad o el estado desesperado de los asuntos que está observando. No entiende nada. No puede dar una explicación lógica y racional a lo que está pasando, porque claramente hay una intervención de un poder superior. Eso es notorio para las personas, pero quedarán perplejas. En el fondo es un estado desesperado de la persona en la cual se describe de esa manera. Esto se aclara aún más con la frase del verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor, dice. Esta es una expresión que denota el terror más alto. Aquí significa que el terror sería tan grande que la gente se desmayaría y estaría lista para morir o esperando morir pronto, en vista de las calamidades que se acercan. Este es un sentimiento adecuado cuando pensamos que la segunda venida de Cristo será para ejecutar juicio sobre todos aquellos que no obedecieron el Evangelio de la salvación. Por eso es que la otra vez dijimos, creo que en este contexto del estudio, dijimos que ese lindo himno que las Naciones Unidas con hermanos, bienvenida haremos al Señor, no tiene mucho sentido desde el punto de vista bíblico.
porque la gente va a estar aterrada. Es decir, para aquel que no ha creído en Cristo, para aquel que no tiene una fe genuina en el Señor, esto será un tiempo terrible. Porque estas convulsiones solo serán la anticipación del regreso de Cristo, y cuando el Señor regrese, no regresará como el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no regresará a buscar y salvar lo que se había perdido, sino regresará a ejecutar juicio. Entonces, esto ya es algo complejo, y por eso la reacción de estas personas está correcta desde el punto de vista de que nosotros no esperamos con ansias a alguien que no queremos ver, porque sabemos que vamos a tener problemas. Cuando los malvados vengan a ser procesados ante el Hijo de Dios, y cuando tengan ante ellos la perspectiva de la condenación como nunca antes la tuvieron, entonces ¿qué habrá en su corazón? Terror, angustia, desesperación. Es decir, la convulsión celeste, la convulsión de los astros será un anticipo o producirá, por decirlo de alguna manera, una reacción de convulsión interna del corazón, del espíritu de esa persona, de los horribles sufrimientos del infierno que vienen, los dolores y los males que continuarán para siempre y no serán solamente como un juicio donde la persona dice ya, se acabó. ¿Recuerdan cómo es la concepción de la gente normalmente cuando está en angustia? No hay a la hora de que termine este dolor, esta angustia, así que espero luego la muerte. En el fondo la muerte es la salida que las personas piensan que hay a ese problema, pero en realidad la muerte para un incrédulo es el comienzo de los problemas. De allí que esa frase que en paz descanse no tiene sentido cuando se trata de un incrédulo. No será de extrañar entonces que llamen a las rocas y las montañas para ocultarlas de la presencia de Dios. Eso está en Apocalipsis, ¿recuerdan? Y si sus corazones se hunden dentro de ellos en la perspectiva del sufrimiento eterno, es lógico. Esta es la reacción del mundo incrédulo. Es algo terrible para los incrédulos el tiempo cuando comiencen a darse estos fenómenos como nunca antes el hombre ha presenciado, porque esa es la cualidad distintiva de que la venida del Señor está cerca. Alguien dice, oye, pero eclipse hemos visto siempre. No, pero si esto lo hemos visto no sé cuántas veces en el tiempo de vida que nosotros tenemos. Terremoto hemos visto siempre. Entonces uno empieza a pensar en eso y dice, bueno, esto es lo que siempre ha ocurrido nada más. Pero la señal aquí está apuntando a que será como nunca antes en la tierra ocurrió. Por lo tanto, es totalmente diferente en ese sentido. Es la antesala del juicio final y la sentencia definitiva está por caer. De allí las convulsiones cósmicas producirán un profundo terror en aquellos que han rechazado a Cristo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la gente se volverá en arrepentimiento al Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Esto también es algo que nosotros hemos casi familiarizado, estas frases, por ejemplo. Bueno, esta persona está en angustia, está pasando por mucha aflicción. Quizás sea el momento donde vuelva su mirada a Cristo y crea en el Señor. ¿Cierto? Eso siempre como que lo decimos nosotros, quizás más como una intención que como una realidad. Pero miren, en la medida en que se acerca el regreso del Señor, y en este contexto también, en el abrir los sellos, que son juicios en el capítulo 6 de Apocalipsis, del versículo 12 en adelante, miren lo que va a pasar. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahí están los tres elementos, ¿cierto? Y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren lo que ellos están diciendo. Hay un reconocimiento de que el juicio viene sobre ellos.
Y ellos dicen que quieren que las montañas caigan sobre ellos, es decir, que mueran y sean aplastados, pero que no estén delante del rostro de la ira del Cordero, del rostro del Señor. Evidentemente, esa no es una actitud de arrepentimiento, ¿sí? No. Es una actitud de rebeldía. Prefiero morir antes que creer en el Cordero. Esto ocurre en muchos corazones que ya llegan a estar cauterizados, se exponen tanto al Evangelio que finalmente se cauterizan. Es decir, se queman sus conciencias, eso es cauterización, y ya no reaccionan frente al Evangelio. Y más adelante en Apocalipsis también se va a mostrar cómo las personas incluso levantan su puño contra el cielo, alegando contra el Señor, a pesar de los juicios que están sobre su vida. Esto es lo que produce a la larga la persistencia en la incredulidad. Esta es la reacción frente a lo que está pasando. Y entonces dice, viene el Señor, versículo 27. Y aquí vamos a la venida, ¿cierto? Este es el regreso, también podríamos decir, de Cristo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Noten cómo las señales preceden a esto, la reacción ante las señales preceden a la venida de Cristo. Entonces, otra vez está la misma palabra que enlaza lo anterior. Después de, por lo cual, en consecuencia, después de que ocurre esto, va a venir el Señor. Y aquí no se puede interpretar de otra manera. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquellos que dicen que esto tiene que ver con todo tiene que ver con el juicio de Dios sobre Jerusalén, ¿cómo van a sacar este versículo? No se puede interpretar de otra manera más que decir que este es un evento futuro todavía. Era futuro en ese entonces, sigue siendo futuro todavía para nosotros, después de 2000 años. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La raíz de la palabra verán, no la misma palabra, pero la raíz de la palabra significa mirar fijamente, con ojos bien abiertos, como impactados por lo que están viendo. Ese es el sentido. Es decir, está asombrado por lo que está viendo. Y de seguro será asombroso ver al Señor descender desde la nube. Será algo inmensamente fuerte para las personas que están contemplando ese hecho. Ya uno se imagina también al mismo incrédulo cuando vea ese evento único y irrepetible, probablemente muchas cosas se les pasarán por la cabeza. Pero cuando ya está en esa etapa, lo más probable es que seguirá así, sin llegar ya a esa altura al arrepentimiento. La venida del Señor será notoria a todos, todo ojo le verá, dice la Biblia. El Hijo del Hombre que viene en una nube, la misma nube luminosa que leemos tan a menudo en el Pentateuco, cuando salió Israel de Egipto, esa nube que de día les guiaba, ¿cierto? Y de noche se transformaba en una columna de fuego. A eso le llamaban los judíos la Shekinah, a esa nube que llenaba todo. Esa nube que cuando erigió el tabernáculo en el desierto Moisés, ahí en Éxodo, al final del Éxodo, cuando levanta el tabernáculo, esa nube viene sobre el lugar santísimo y llena todo lugar. Todo el lugar del tabernáculo. Esa misma nube que vino cuando Salomón oró y dedicó el templo que ya había sido construido al Señor, y esa nube vino y ni siquiera los sacerdotes pudieron permanecer ministrando porque lo llenaba absolutamente todo. Esa es la presencia misma de Dios. De tal manera que esta nube que acompañó en el desierto, que se manifestó en el tabernáculo, que se manifestó también en el templo, es en la cual el Señor vendrá. Esa misma nube también se dio, ¿dónde? En el monte de la transfiguración. Cuando el Señor se transfiguró y mostró su gloria, en ese momento a esos discípulos, a esos 3 discípulos que llevó Pedro, Juan y Jacobo al monte de la transfiguración. Esa misma nube que lo alzó al cielo en su ascensión. Hechos capítulo 1. Versículos 9 en adelante.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles obviamente, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ven? Como enfatiza el mismo Lucas, el escritor de este evangelio también, que es el escritor del libro de los Hechos, él enfatiza que todos le verán, así como los discípulos le vieron cuando ascendió al cielo. De tal manera que será una visión real, digamos, física del Señor Jesucristo. De la misma manera que fue al cielo, vendrá nuevamente por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, dice el apóstol Pablo también, en una de sus cartas. Cuando esto ocurra, ya no habrá oportunidad de salvación. La sentencia será pronunciada y ejecutada. ¿Cómo vendrá? Con poder y gran gloria. ¿Cómo vino en su advenimiento primero? Vino como el humilde Cordero de Dios, vino como el humilde carpintero, vino como una persona que no tenía mayor importancia dentro de la sociedad hebrea, que nunca estuvo a los pies de un rabino que le enseñó la ley. Vino simplemente como un niño indefenso ese día de su nacimiento. Y los únicos que vieron que había gloria alrededor de él fueron los pastores. Así vino en la primera ocasión el Señor Jesucristo. Vino para entregarse en las manos de sus criaturas, para ser injuriado, castigado y finalmente puesto en una cruz. Así vino. No hay gloria en eso, ¿cierto? Cuando lo vemos desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos, sabemos que hay gloria según el plan de Dios, pero desde la perspectiva humana no había gloria morir en una cruz de humillación. Pero Él volverá por segunda vez, ¿cómo? Con poder y gran gloria. Ahí está la diferencia notable. Vino como un cordero que fue llevado al matadero por sus trasquiladores, que enmudeció, no abrió su boca, como dice proféticamente Isaías 700 años antes de que el Señor muriera en la cruz. Pero en su segunda venida vendrá con poder y gran gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que de su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones y con vara de hierro juzgar a las naciones. A eso viene el Señor en su segunda venida, a juzgar. Noten cómo la palabra juicio se entiende como la primera profecía, el juicio nacional sobre Jerusalén, y ahora la segunda profecía es un juicio mundial sobre toda la humanidad. Ahora se expande el espectro. Solo entonces, cuando Él regrese por segunda vez, solo entonces el juicio establecerá su reino, como dice también la Biblia. Ahora, aquí hay otra reacción y le llamamos expectativa, porque es distinta a la reacción de terror, de angustia, de aflicción de parte del incrédulo. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y aquí el Señor está hablando a sus discípulos directamente, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Obviamente, cuando hablamos de que le está hablando a sus discípulos, implica que a todos los discípulos que creyeron en Él por causa del testimonio de ellos, o sea, nosotros también, hasta el final de los tiempos. Miren lo que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántense, levanten vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No sé si notan el contraste. Miren, lo primero es angustia, confusión, desfallecimiento. Pero ahora, levanten su cabeza. Levanten su cabeza, alégrense porque vuestra redención está cerca. Noten el contraste entre la reacción de la gente en general, se entiende los incrédulos, versículos 25 y 26, y la de los creyentes genuinos que estarán en ese tiempo del regreso de Cristo. En unos, terror, angustia, confusión, desfallecimiento. En otros, una expectativa maravillosa de la consumación de la redención. En todo momento el cristiano sincero está atento a las señales del advenimiento del Señor. Y el reloj inquieto sirve para mantener viva la esperanza. Ya viene el Señor por nosotros. ¿Recuerden cómo termina el Apocalipsis? Sí, ven Señor Jesús.
Y dice que tenemos que tener esa expectativa permanente. El apóstol Pablo dice que también incluso hay una recompensa para todos aquellos que esperamos su venida. El creyente sí desea que Cristo venga, el incrédulo no. Y por eso es que quienes estarán esperando con los brazos abiertos, ¿cierto? En ese momento cuando esté en esa generación, en ese tiempo específico cuando el Señor regrese, puede ser mañana, puede que nosotros estemos también aquí, presentes. Pero, ¿cuál va a ser la expectativa de los creyentes en ese sentido? Ellos iban a extender sus manos al cielo, gozosos porque Cristo vuelve. Hay una diferencia notable y un contraste absoluto quiero decir. En contraste con el miedo y el horror del mundo impío, este gozo de quienes ven en la venida del Hijo del Hombre el advenimiento de su Redentor. Ellos no están esperando a Cristo como juez, sino como Redentor, a consumar la redención. Sus espíritus desfallecidos se reavivan, sus esperanzas son coronadas por el acontecimiento que llena de alegre gozo el hecho de que Cristo venga por su pueblo. Nuestro Salvador nos recomienda o nos alienta con estas palabras: miren y levanten la cabeza. Palabras tomadas de la conducta que los hombres utilizan cuando todo va como les gustaría. Erguíos o mirad hacia arriba. La palabra significa levantarse de una postura encorvada. Y aquí se aplica a aquellos que antes estaban abatidos por las tribulaciones, por la aflicción y el sufrimiento. Eso es lo que está diciendo. No importa si ustedes están sufriendo, eso será doloroso y complejo, pero un día van a levantar sus cabezas cuando Cristo aparezca nuevamente. Erguíos, pónganse de pie. La idea de alegría y esperanza está, por supuesto, implícita como en la otra frase, levantad la cabeza, que sin embargo sugiere con más fuerza la idea de expectativa. Lo que aterroriza al mundo, la proximidad de Cristo, es aclamado con deleite por el creyente. ¿Qué diferencia tan grande existe entre una actitud y otra? Alguien lo dijo poéticamente, como las ciervas, dice, cuando el sol se acerca se asoman de la tierra, o como los pájaros de verano comienzan a cantar cuando entra la primavera, así debería ser con nosotros cuando estas cosas comiencen a suceder. En otras palabras, ya viene el Señor. Ya viene el Señor por nosotros y entonces cambia el estado de ánimo completamente. Es lo mismo que pasa en la primavera, ¿cierto? Cuando ya empiezan a aparecer las flores y empiezan los pájaros a cantar con más vivacidad, en términos naturales casi, especialmente la gente que vive en el campo, ¿qué es lo que ocurre? Se alegra anímicamente, ¿verdad? Ya no está completamente cubierto el cielo, comienza a salir el sol, empieza a calentar el sol y empezamos a ver flores y cosas así, y eso naturalmente alienta a la persona. Este invierno debería convertirnos en primavera, dijo alguien. Este ruido y tumulto deberían hacernos cantar. Guerras, hambrunas, plagas, inundaciones, tumultos, confusión del mundo, estos traen la primavera de todos los verdaderos cristianos porque va a terminar un día. Y por ello, como por la llegada de los pájaros de verano, se nos advierte que nuestro sol de justicia se acerca y con él la consumación de la redención. Nuestra redención está cerca. Está cerca. Alguien dijo, nunca es más oscura la noche que poco antes de amanecer. De esa misma forma, nunca será más desolado el mundo que poco antes de que el Señor regrese por los suyos. Y hermanos, eso lo estamos viendo, nosotros somos testigos de eso. La maldad siempre ha existido, pero en el Mateo 24 registra que el Señor dijo, la maldad aumentará. Y eso lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo cómo la muerte de una persona incluso vale menos que la muerte de un animal. Estamos viviendo en tiempos terriblemente, donde la maldad está desatada. El caldo de cultivo del horror está cada vez presente en todas partes. Nadie que sale de su casa puede estar seguro que volverá. Nosotros estamos en una ciudad chica y eso nos resguarda en un sentido. Pero la verdad es que cada vez es más grande la maldad.
Pero aquí es donde hay esperanza para el creyente. Porque incluso aunque perdamos la vida, eso va a ser simplemente lo que nos impulsa a los brazos del Señor. Nunca será más desolado el mundo que poco antes de que el Señor regrese por los suyos. Entonces el lamento y la desilusión dará paso al gozo perpetuo. Estas son las promesas del cielo, una señal segura de que la redención está cerca. Tales sentimientos devotos brindan la más bendita evidencia de que con Cristo en el timón, el viento que sopla, la tempestad más grande, no pueden hacer zozobrar el barco de la iglesia, ¿cierto? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Tampoco pueden destruir completamente la esperanza bienaventurada que tenemos de que Cristo regresará por nosotros. O nosotros iremos a Él a través de su muerte, de nuestra muerte. Necesitamos volver a recordar esto una y otra vez. Entonces pasa la ilustración. El Señor quiere ilustrar la misma enseñanza. Versículo 29 al 31. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es una parábola para ilustrar. ¿Cuál es la parábola tomada de los árboles? Simplemente. Es notable que la higuera es la que, por lo menos en Israel, la higuera es la que primero florece de todos los árboles. Y florece antes del verano. ¿Y dónde florecen más esencialmente los árboles allá? Es justamente en esa época. Y por eso es que toma la ilustración. Ahora no dice solo la higuera, sino que dice también los demás árboles. La higuera es solo un ejemplo de un árbol que brota antes del verano. Ninguna referencia especial a Israel parece intentarse. ¿Ven cómo a veces cuando vamos con un esquema nosotros interpretamos al tiro? Pero aquí no necesitamos interpretar eso, simplemente está haciendo una ilustración de los árboles que todos conocen, que todos pueden ver y en consecuencia es muy clara lo que él quiere ilustrar. La idea es que cuando la higuera brota hay un resultado inevitable. El verano está cerca y los frutos llegarán. De la misma manera, cuando estas señales se vean, la venida de Jesús en gloria con su iglesia y este mundo inevitablemente seguirá. Este será el tiempo de la manifestación del reino de Dios, cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra. Ahora ilustró la enseñanza. Y vamos a lo último, lo sexto, que es la certeza. Certeza. Notemos versículos 32 y 33. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense el énfasis que coloca el Señor. De cierto significa amén, es decir, ciertamente, con toda seguridad, esto va a acontecer. Y luego dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí hay una convicción absoluta de que sus palabras se cumplirán tal cual como Él las dijo. ¿Y a qué se está refiriendo? A la profecía que acaba de mencionar. En específico. Obviamente que esto se puede aplicar a toda su palabra, pero particularmente aquí está diciendo que hay una certeza absoluta de que esto va a ocurrir. El Señor confirma la certeza del cumplimiento de esta profecía de su segundo advenimiento con la inmutabilidad de su palabra. Aquí hay otra frase que ha llevado a controversia. La frase que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay otra vez, se han escrito libros completos tratando de dar una respuesta a qué generación se está refiriendo. Por un lado están aquellos que afirman que esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Considerando una generación como un lapso de 40 años, dicen ellos, desde las palabras de Jesús ese fue el tiempo que transcurrió hasta el juicio sobre Israel. Alrededor de 40 años después fue destruido Jerusalén. Y este es el argumento. Una generación, 40 años. Por lo tanto, esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén.
Sin embargo, se desnaturaliza un tanto el sentido de la frase por el contexto en el que se encuentra, que habla de la segunda venida de Cristo, no de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén ya habló antes. ¿Cómo sacamos? ¿Sacamos el versículo 27 y lo dejamos completamente a un lado? No podemos, porque habla de la segunda venida de Cristo. Es más, el versículo 28, el versículo 31, quiero decir, al final dice, saber que está cerca el reino de Dios. Entonces, ambas, 27 y 31, ambas frases tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, considerando que es este evento, está mucho más allá en el tiempo que lo que describe una generación, en lo personal me inclino con la interpretación que esta generación se refiere a los que estén presentes cuando los acontecimientos relativos a la segunda venida de Cristo se materialicen. Eso parece ser lo más lógico respetando el contexto y el tema en cuestión. Principalmente, me inclino por ello porque no podemos excluir el contexto que claramente hace alusión a esta segunda profecía que marcará el tiempo del fin, que viene siendo la segunda respuesta o la respuesta que da Jesús a la segunda parte de la pregunta de los discípulos. Ahora, más allá de eso, la afirmación categórica de Jesús sobre el cumplimiento efectivo de su segunda venida está asegurado con estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una conclusión general de toda la profecía. Ninguna palabra mía, en otras palabras dijo el Señor, pasará sin cumplirse. Algunos de ustedes incluso vivirán para ver el cumplimiento terrible de la primera parte de esta declaración. Efectivamente, algunos estaban vivos todavía para el año 70 después de Cristo. Toda esta poderosa pila de edificios llamada Jerusalén pasará, pero mis palabras que hablaban de su ruina venidera permanecerán. Toda esta vasta creación y tierra y estrellas desaparecerán a su vez, pero estos dichos que predicen que su futuro pasará a la nada sobrevivirán tanto a la tierra como al cielo. Es decir, la certeza de que esto ocurrirá se da por el hecho de que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inmutable. Se cumplirá perfectamente y más allá del cumplimiento su palabra permanecerá. Eso es lo que está diciendo. Ahora, aún hay otra observación que podemos hacer, y esto es lo último, respecto a la frase: el cielo y la tierra pasarán. Y eso es lo que dice la Biblia, que el cielo y la tierra serán consumidos como por el fuego. Y entonces habrá nueva tierra y nuevo cielo. La tierra debe desaparecer. Vendrá otra consecuencia que es para que cada uno de nosotros, y aquí está una aplicación de tremenda importancia, si la tierra tal como es ahora se destruye por completo, se manifestará que nuestra vida actual, nuestros afanes, placeres, ocupaciones, proyectos, todo aquello de lo que nosotros hacemos nuestra felicidad, también se acabará con él. En el fondo, todo lo inmanente desaparecerá. Será destruido. ¿Y dónde colocamos nuestro corazón nosotros? En estas cosas de esta tierra. Pero todo esto desaparecerá. Entonces es una lección importante para decir, como decía Daniel el domingo, decir que colocamos la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Se dan cuenta? El Señor está diciendo, esto todo será destruido, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bueno es el Señor también al enseñarnos lecciones tan importantes como esta y al mismo tiempo alentarnos, hermanos. Si estamos decaídos por alguna situación, que de repente nuestra fe tambalea, aquí tenemos un ancla firme y fiel. La palabra del Señor permanece para siempre. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos, guiarnos, Señor, alentarnos también con estas palabras, Padre. Ayúdanos a poder estar mirando siempre
con expectativa el momento en que tú regresarás por nosotros, porque significará cuando empiecen a ver estos acontecimientos notables, estas señales en el cielo, que tu regreso está pronto. Danos de esa pasión y ese deseo, por decir como Juan lo dice en Apocalipsis, ven Señor Jesús. Que podamos tener ese deseo y ese anhelo, más que entrar en controversias y disputas, Señor, podamos disfrutar de esta bendición de poder saber que cuando regreses entonces todo habrá terminado. Lo que vemos y que vemos en esta tierra y en lo cual nos aferramos tanto a ella desaparecerá para siempre, pero tú estarás presente. Y quedará claro que Cristo es suficiente. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.